Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Creo que ya todos tienen sus hojitas, ¿verdad? Amén. Es la lección o el estudio número 38. Jesús, su concepto de la adoración. Vamos a leer el texto para memorizar y aplicar a la vida. Amén. ¿Todos los tienen ya listos? Dice: Dios es espíritu, y los que le adoren en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Todos juntos? Dios es espíritu, y los que le adoren en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Juan 4:14. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a dar gracias. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, le damos gracias, Padre bendito, por un día más que nos permite estar acá. Gracias por cada uno de los hermanos que hicieron ese propósito de poder estar aquí, Señor, y alabar, y rendir culto a su nombre, Padre bendito. Gracias le damos, gracias por los hermanos también que no pueden venir por alguna enfermedad o por trabajo, Señor, sea usted con ellos, Padre bendito. Gracias le damos, gracias también por la familia pastoral que está fuera de la ciudad y que puedan regresar con bien, Padre bendito, y para poder seguir con sus labores. Ahora permite, Señor, que la palabra que va a ser traída en esta mañana, Señor, traiga refrigerio a nuestra vida, Señor, y la pongamos en práctica, Padre bendito, por si acaso andamos fallando. Gracias le damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El estudio de hoy se titula Jesús, su concepto de la adoración. Normalmente estos estudios están hechos para que sean participativos, ¿verdad? Pero lamentablemente ahora por cómo se ha hecho todo esto, pues ya a veces es difícil que ustedes puedan preguntar, aunque sí se vale y si podemos responder. Si no, alguien más podrá tener la respuesta más certera o bíblicamente, ¿verdad? Pero, ¿cuál es su concepto de adoración? ¿Qué es lo que usted cree que es realmente adorar a Dios? Cada quien puede tener diferente concepto y apegado a la Biblia, o diferente forma de verlo. Pero, pueden ser vamos a decir así, aceptables. A veces servir, a veces podríamos hacer una lista grandísima de lo que realmente es adoración. El canto que terminábamos de cantar en este momento, al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, un canto que salió allá por los finales de los 80, ¿verdad? Muy hermoso cuando salió ese canto, o salió más bien dicho todo el cassette que salió en ese entonces, cuando empezaba Marcos Witt con un grupito. Fue un boom y está hermoso el canto. Pero dice: te adoro a ti, y al contemplar la hermosura de tu santidad, te adoro a ti, yo me postro. A esa es la palabra que quería yo llegar. Cuando uno está delante de Dios, es difícil para nosotros, yo creo, podernos meter en un canto y postrarnos. Han sido muy raras las ocasiones cuando una iglesia se postra completamente delante de Dios en una de las adoración. A veces siempre hacemos un énfasis de alabanza y a veces ahora decimos: hermanos, vamos a entrar en un tiempo de adoración, cuando ya viene el tiempo de los cantos más lentos que reconocen la hermosura de Dios. El estudio de hoy se titula Jesús, su concepto de adoración. Está basada en Juan 4, del 7 al 14. Los verdaderos adoradores. Muchas veces siempre nos enfocamos casi un poco más cuando hablamos de adoración, nos vamos a la música. Y yo no sé cuántos tienen mucho tiempo en el Evangelio.
Pero yo recuerdo, cuando yo era joven, o más bien casi un adolescente todavía, yo recuerdo que había un problema muy serio con la música de rock. La música de rock no era aceptada en la iglesia. Y creo que hasta la fecha, pero se hacía un poco de énfasis en que esa música era satánica. Yo no sé si alguna vez han escuchado eso. Y otros defendían el rock, los que eran rockeros defendían el rock y decían, no, Dios hizo la música. Pero sí hemos visto que hay una música de rock que es realmente pesada y que no tiene ni tan siquiera bueno, o sea, ellos se enfocaban mucho en la música pesada, que nada más son puros gritos y no se entiende nada. Pero era completamente satánica. Y recuerdo que en aquellos tiempos había un grupo de alabanza de aquí de Estados Unidos, se llamaba la familia Levy, y ellos eran misioneros, eran una familia grande, y iban a toda América Latina y en sus iglesias presentaban su grupo. Era un grupo de puro música de viento, no tenían letras, no cantaban, simplemente entonaban los himnos y era hermoso. Pero un día recuerdo que en la iglesia a la que llegaron, la cual nosotros éramos miembros, era una iglesia del Nazareno, la iglesia o el pastor se quiso congraciar con ellos. Y cuando ellos llegaron, después de que ellos tuvieron la participación, el pastor les trajo un mariachi. Nunca más volvieron. Porque ellos consideran al mariachi como igual, vamos a decir así, un poco como satánico. Nosotros pues, yo creo que los que somos de un país donde ahí es la música y es una forma de adorar a Dios, pues no tenemos ningún problema. Hace mucho tiempo un pastor me comentaba que él había ido, yo asistí a una iglesia en Mexicali, y él había ido a una parte de Sonora, creo, de Sinaloa, una parte de ahí. Y dice que el grupo de alabanza era un grupo norteño, acordeón, la tuba y todo eso. Y no cantaban las canciones que cantamos hoy en día, porque a veces tenemos problemas también con las canciones. Y dice que yo no sé cuántos han escuchado esa canción de una llaga podrida era mi vida, y eran los que cantaban a veces ellos, en los cultos regulares. Pero esa era la forma de alabar, de adorar o alabar a ellos a Dios. ¿Alguna vez usted ha cuestionado el servicio? ¿Alguna vez usted ha comentado y ha dicho, no me gustó el culto de hoy? ¿O alguna vez usted ha escuchado a alguien decir que no le gustó el servicio o que no le gustó el culto? Regularmente se escucha que no les gustaban los cantos, pero no el servicio. Esto es algo común, porque no hemos entendido que los cantos o el servicio no es para nosotros. Es triste, y esto es, no tengo problemas, pero esto es algo que escucho también muy regular. No va a estar el pastor, así es que pues no voy. Parece que queremos congraciarnos con alguien, y realmente esa no es la razón. ¿Cuál es su concepto de adoración? Es poner el nombre de Dios en alto. Es hacer lo que Dios quiere que hagamos. Adoramos por medio de eso también. Como les decía hace rato, podríamos hacer una gran lista de lo que es el concepto de adoración. En la Biblia lo que marca es, y cuando vemos el libro de Apocalipsis, cuando el Cordero aparece, dice que nos postramos y adoramos. A veces como que nos cuesta llegar a eso. Cuando estamos tocando y somos tocados, ¿nos cuesta o no? ¿Alguna vez usted se ha hincado en algún canto que le haya llegado? Porque en algún momento un canto nos tiene que quebrantar.
Yo no sé cuántos han ido cantando en la radio, en su carro, y han llorado. Yo sé que esto ha pasado. Amén. Y es más, no, porque estamos solos, o sea, nadie nos ve. Dice, con Jesucristo la humanidad recupera algunas ideas básicas en relación a la oración. Dios es espíritu y no puede ser limitado a lugares y fechas. Estoy guiándome por el libro del alumno. Dios es espíritu y no puede ser limitado a lugares y fechas. El pueblo de Israel tenía una fecha y un tiempo para subir a Jerusalén a adorar. Tenía un lugar también. Muchos de los países que son paganos tienen un lugar a donde van a adorar. Y en aquel tiempo así se manejaba más o menos el pueblo de Dios. La adoración es hacia Dios y nuestro deseo debe ser agradar solo a Él. Amén. En muchas ocasiones, muchas veces batallamos para agradar al hombre. Y tenemos que andar haciendo una lista de tratar de cómo llegar a la gente, qué cantos poner, qué hacer. Un malabar ahí para poder agradar a la gente y poder llevárnoslas bien con ellos. El Señor Jesús dijo en Mateo 15, 8 al 9, dice, este pueblo de labios me honra, pues su corazón está lejos, pues en vano me honran enseñando como doctrinas y mandamientos de hombres. Dios es espíritu y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. El primer punto que vamos a estar viendo es sin discriminación. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. Siempre hemos escuchado la historia de los judíos y de los samaritanos, ¿verdad? Que no se tragaban entre sí. Y los judíos habían sido enseñados de una manera un poco fuerte y distorsionada acerca de otras razas. Los judíos no hablaban con los samaritanos porque los consideraban una raza inferior. Había un problema ahí, y este problema nos lo narra en Segunda de Reyes 17. En ese capítulo nos narra un poco la historia de los samaritanos. Dice la Biblia y empieza desde
del 20 hacia el 40 narra un poco más la historia, pero desde el 17 empieza segunda de Reyes, nos empieza a narrar la historia que en el pecado de estas tribus, de estas tribus, dice que Dios los separó, los hizo que se separaron las tribus, y unos se fueron a Jerusalén y otras se quedaron aquí de este lado, y se separaron los reinos, el reino del norte y el reino del sur. Yo creo que eso lo hemos escuchado muchas veces. Y en este problema después las 10 tribus siguieron metiéndose en problemas y en pecado, adoptando otras costumbres que Dios nos les había dado que no las hicieran, prácticas idólatras. Y Dios dice que los entrega en manos del rey de Asiria, el rey sirio, perdón, no Asiria, el rey sirio. Y el rey sirio lo que hace es que saca a los judíos que vivían en Samaria, los saca de ahí y los manda a Siria. Y dice que de Siria trae gente. Dice que trae gente de Babilonia, de Cuta, de Hamat y de Serbaín. Eso está en Segunda de Reyes 17, 24. Y dice que trae esta gente. Pero esta gente seguía en sus prácticas idólatras. Y como esta gente seguía en sus prácticas idólatras, dice que Dios manda leones y se los empiezan a comer a toda esta gente. Esto está en el 17:25. Dice que Dios manda leones y se los empiezan a comer. Y entonces el pueblo se levanta y le dice al rey de Siria: óyeme, este Dios, dice, este pueblo que tú trajiste, dice, se lo están comiendo los leones, dice, porque no conocen las costumbres del Dios de esa tierra. Y entonces el rey de Asiria manda a traer a unos levitas de los que se había llevado cautivos, los manda a traer para que les enseñen las costumbres de Dios. Y este pueblo pues eran babilonios y eran de otras tribus de allá, y empiezan a aprender las costumbres de Israel, del pueblo de Dios. Y es así como ya cuando en la deportación, ya cuando vienen de regreso, entonces ya esta gente no sale, sino que se queda ahí, y ya hay una mezcla de judíos con gentiles, y se empiezan a casar, se empiezan a procrear entre ellos. Y ya cuando viene el Señor Jesús, ya los samaritanos ya no eran una raza pura judía, ya eran un revoltijo de gente. Y es por eso que los judíos puros no querían a los samaritanos, no hablaban con ellos, no les dirigían la palabra. Y cuando un samaritano tenía que cruzar de Jericó a Jerusalén, a veces tenía que pasar por Samaria, y dice que tenía que rodear y dar la vuelta para evitar a los samaritanos, porque los samaritanos eran gente que no querían a los judíos. O sea, era recíproco hasta cierto punto el odio o el coraje que tenían contra ellos. Dice: vino una mujer de Samaria a sacar agua del pozo y le dijo: dame de beber. Los judíos no hablaban con los samaritanos, y los rabinos no dirigían jamás la palabra a las mujeres. Jesús estaba sediento y aprovechó la oportunidad de esta necesidad física para comunicarse con la mujer y ayudarla espiritualmente. A veces nos preguntamos: ¿Jesús tenía algún problema con el agua? Él aprovechó la oportunidad para hablarle a esta mujer. Se considera que la mujer llegó como a mediodía a sacar el agua. Era un horario en que ella estaba consciente
o por lo menos así lo exponen los maestros, que pensó que en el pozo no iba a hallar a nadie, que todos estaban ocupados, y otros dicen que trataba de evitar encontrarse con gente porque ella tenía una vida un poco no muy aceptada con el pueblo. Yo creo que hoy en día podemos encontrar a mujeres que han sido divorciadas 4, 5, 6 veces y no hay ningún problema, ¿verdad? Hasta se habla bien de ellos, dice, esa mujer no se deja, esa no aguanta a nadie, así es que ni se meten con ella. Pero en ese tiempo era vergonzoso ser una persona así. Dice, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer, en el versículo 8. El estudio de la semana pasada habíamos estado viendo un poco acerca de la regla de oro. Fue el estudio de la semana pasada, que ya Jesús estaba empezando a cambiar la mentalidad de los discípulos. Ya no era ojo por ojo, diente por diente, sino ya les estaba enseñando a amar a sus semejantes. Y así estos discípulos también estaban aprendiendo a convivir con los samaritanos. Aunque los samaritanos no los querían del todo, pero ellos habían ido a comprar, dice que a una aldea. Y a veces vamos a buscar una cita en Lucas 9, 51 al 54. Dice que unos de los discípulos fueron a comprar comida a una aldea ahí con los de Samaria, y dice que los de Samaria no les quisieron vender comida. No sé si alguien lo tenga. 9, 51, 54. 59, 54. 51. 51. Sí. Ok, dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó que su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron a una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, le reprendió, diciendo, ¿vosotros no sabéis de qué espíritu sois? Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Se fueron a otra aldea. Yo creo que debe haber sido la otra aldea cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana. Dice que él ya iba para Jerusalén. Él estaba pasando por Judea y ya iba para Jerusalén. Pero cuando aquellos samaritanos dijeron, Jesús viene por acá, pero su intención no es enseñar aquí. Él como que no le importamos. Él va para allá, para Jerusalén. Jesús ya iba para ser crucificado. Y dice que esto si no quiere nada con nosotros, ¿por qué le vamos a vender comida? Y dice que no le quisieron vender comida porque su idea era ir a adorar a Jerusalén. Entonces no le quisieron vender, y los otros discípulos se enojaron y dijeron, Señor, mira, no nos vendieron comida. Que descienda fuego del cielo y que los consuma a todos. Porque era la forma en cómo ellos estaban hasta cierto punto enseñados. Yo no sé cuántos han estudiado los salmos imprecatorios. Hay unos salmos que se llaman imprecatorios, que son salmos a veces que cuando lo estuve estudiando, digo, algunos salmos, no todos fueron escritos por David, unos fueron escritos por Moisés y otros salmos fueron escritos por
por algunos de los músicos principales de David. El que sobresale es Asaf y no me acuerdo cuál es más, pero esos salmos imprecatorios están bien tremendos. El Salmo 137, que es uno de los que más me acuerdo, está el 109, pero hay muchísimos salmos, de los cuales la oración de estos hombres es más o menos de esta misma índole, que el pueblo que sea enemigo de Dios, que sea destruido de una manera fea. El Salmo 137, al final, está hablando de cuando el pueblo de Dios fue cautivo en Babilonia. Dice que estos hombres, los que los habían llevado cautivos a Babilonia, dice que les pedían que cantaran. Canten para nosotros, dice, así como cantaban en Jerusalén, vengan y canten ahora para nosotros. Pero aquellos hombres iban tristes, dicen, ¿cómo vamos a cantar? Si nuestra ciudad fue quemada, fue destruida, ¿cómo vamos a cantar ahora para ustedes? Y yo no sé cuántos pueden cantar cuando algo así les pasó. Dice, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Estoy en el Salmo 137, capítulo 3. Y en el 4 dice, ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se apegue a mi paladar, y si de ti no me acordare, sino enalteciera Jerusalén como preferente asunto de mi alegría, oh Jehová. Recuerda a los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían arrasadla. Y esta era la oración. Decían, Señor, acuérdate de ellos. ¿Cómo nos destruyeron la ciudad? Y dales el pago de lo que nos han hecho. Hija de Babilonia, en el 8, hija de Babilonia la desolada. Dice que la oración de ellos era, dice, bienaventurado tú, babilónico, el que agarra a tu hijo y lo estrelle contra la peña. ¿No es un poco fuerte eso? Imagínense de orar deseándole eso a su enemigo, es algo fuerte, pero era la forma en cómo ellos habían sido hasta cierto punto adoctrinados. Por eso cuando al Señor le pregunta quién es mi prójimo, aunque dice que lo hacen para tentarlo, pero era porque habían hecho, de estos salmos habían hecho estudios muy fuertes, y le decían, tu prójimo es un judío, no un samaritano. Y le decían, mira lo que dice el Salmo. Mira, así dice el Salmo, dice, bienaventurado el que extrae a su hijo contra la peña, porque eso nos llevaron cautivos al pueblo en tiempos pasados. Y tenían un odio tremendo contra los babilónicos, ya que acordémonos que Samaria era una mezcla de judíos con Asiria y babilónicos. Dice, Jesús le respondió, si conocieras el don de Dios y si quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Jesús le está diciendo en otras palabras, si cuando te pedí de beber hubieses conocido la bendición de la gracia renovadora y que yo soy aquel mediante el cual dicha gracia se revela, imparte a los hombres, tú me hubieras suplicado a mí y yo al Cristo te habría dado esa gracia que renueva, santifica y da paz y nunca se acaba. Jesús le pidió a esta mujer que le diera de beber, y era algo, vamos a decir así, yo creo que el darle un vaso de agua
a un ser o a alguien que necesita, a veces pues es una satisfacción, ¿verdad? Pero imagínense en ese momento al Señor Jesús, yo creo que tendría que ser una satisfacción más grande, ser un servidor de alguien o de nuestro mismo Dios. Dice, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, el balde y la cuerda no permanecían en el pozo. ¿Alguno de ustedes ha sacado agua de un pozo? En mi infancia, nosotros cuando vivíamos en el sur nunca tuvimos agua potable. La forma de cómo el agua llegaba a la casa era por medio de un pozo y tenía que irlo pues yo era el único que me mandaban a traerlo y estaba lejitos el pozo. Ese pozo había pertenecido a la familia por parte de mi abuelo, pero con el paso del tiempo pues mi mamá no era de ahí, mi abuelo murió y ya como que ya nos miraban un poco medio raros ahí, ya como que éramos un poco ajenos, y en el mes de abril el pozo se le ponía una puerta arriba, porque en el mes de abril se secaba un poco los manantiales. Había una compañía ahí de cementos que estaba entrando y sacaba invadía los cerros, y bueno, decían que todos esos manantiales venían de los cerros y tenían que tapar eso para que toda la noche se llenara, y en la mañana el que quería agarrar buena agua tenía que llegar a las 5 de la mañana cuando uno de mis tíos abría ese lugar. Y bueno, yo tenía como 12, 13 años y yo no me levantaba a las 5 de la mañana. Cuando llegaba eran las 7, 8 y lo único que agarraba era uno lodo. Y bueno, las regañadas eran buenas, pero gracias a Dios, agua nunca faltaba, ¿verdad? Teníamos que a veces esperar que ya la gente se fuera a trabajar, y a las 2, 3 de la tarde ya había otro poquito más. Pero sí era triste tener que estar llevando un cubo, cada quien llevaba su cubo, y dice que el cubo no permanece ahí en el pozo, cada quien llevaba su cubo y se lo llevaba a casa nuevamente ya cuando acababa de llenar. Y esta mujer le dice al Señor Jesús, ¿cómo tú vas a sacar agua de este pozo? No tienes un cubo, no tienes cómo sacarlo, el pozo es muy hondo. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? ¿Alguna vez has escuchado hablar a alguien y decir que todos somos hijos de Dios? Y a veces caemos en ese juego nosotros, queriendo enseñarles y decir, no, todos somos hijos de Dios, ¿verdad que sí? Y queremos explicarle bíblicamente y todo esto. Jesús no cayó en el juego de ella. Ella estaba consciente hasta cierto punto de que posiblemente ella no era descendiente de Jacob, porque ella era samaritana. Pero Jesús no le siguió la corriente, dijo, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Entonces él no le dijo, no, momento, tú no eres hija de Jacob, tú eres de allá de los babilónicos. Él no cayó en eso. Él le dijo, los judíos, cualquier judío hubiera negado ese comentario que ella le hace, porque ellos decían, no, ustedes no son judíos, ustedes son babilónicos o sirios, porque era esa mezcla de toda esa gente. Pero el Señor Jesucristo no le siguió el rollo, él siguió en su punto de que estaba, quererla llevar a la verdad. Respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Las cosas materiales de este mundo no nos satisfacen, ¿o sí? El hombre en su necesidad espiritual busca en cualquier cosa
en cualquier religión, tratando de llenar ese vacío que solo Dios puede llenar. El agua que había en el pozo posiblemente nada más le iba a quitar la sed por ese día, pero ella tenía que volver a regresar al otro día para volver a llenar su agua. Pero la Biblia dice que el Señor Jesucristo le dijo: el agua que yo te daré no tendrás sed jamás. Dice: percibiendo Jesús que la mujer iba estando hasta para abundar en las verdades espirituales que le estaba impartiendo, le presenta el contraste y la diferencia que hay entre el agua del pozo y el agua que refresca y sacia el alma. Él no menosprecia el agua del pozo, pues la había pedido para sí mismo. La está llevando a descubrir que él poseía aquella agua viva que era de mayor valor y estima que la del pozo. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que del agua que yo le daré, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Lo que el Señor Jesús le está ofreciendo es agua para vida eterna. Esta es una afirmación primeramente mesiánica. En muchos de los libros de Isaías, en el Salmos 36:9, en Isaías 35:7, en Jeremías 17:13, Apocalipsis 22:1, Jesús se presenta como el agua viva, como esa agua de que el que bebiere de esa agua no tendrá sed jamás. Entonces, es la misma agua que es la misma forma en cómo se le está presentando a esta mujer. Punto número 2, no sujeto a lugares. Dice, le dijo la mujer: Señor, me parece que eres profeta. Y le empieza a decir que nuestros padres adoraron aquí, y ustedes dicen que se tiene que adorar en Jerusalén. El monte Gerizim, había un templo ahí que había sido mandado a construir. Cuando aquellos leones estaban comiendo a aquellas personas, fueron a traer sacerdotes, y estos sacerdotes empezaron a enseñar o a adoctrinar a esta gente. Pero el rey dijo: tenemos que hacer algo, dijo, porque si esta gente está siendo adoctrinada y el pueblo de Israel sube a adorar a Jerusalén, y si a esta gente le enseñamos que tiene que subir a Jerusalén, se van a ir con aquel rey y nos van a venir y nos van a matar. Entonces vamos a tener que decirles que les enseñen, pero que aquí en este cerro, aquí hagan un templo y que aquí adoren. Y entonces es como Jeroboam empezó a jugar con esta gente y les empezó a meter una doctrina un poco diferente, y les empezó a enseñar que tenían que adorar en Gerizim. Y es así como esta gente aprendió a adorar en este otro monte. Pero era una forma errada. Y por eso esta mujer le dice: ustedes dicen que se tiene que adorar en Jerusalén, y nosotros, nuestros padres, dicen que se tiene que adorar aquí. Le dice: entonces, ¿dónde tenemos que adorar? Hace un tiempo, hace como unos 2-3 años, no recuerdo, habíamos ido a visitar a una familia, y mientras estábamos de visita, recuerdo que me tocaba hacer el programa de música, y saqué mi libro, saqué mi Biblia, mi guitarra, y estaba tocando mientras nos habían invitado a desayunar. Y uno de los jóvenes de ahí, yo sabía que ellos
ellos tienen una fe diferente a la de nosotros. Ellos son sabáticos o adventistas. Y me empezó a decir, me dijo, ¿ustedes por qué adoran los domingos? Eso no está en la ley. Y me empezó a sacar un montón de historia y le empecé a decir, traté de, como era familia, traté de tomar el asunto con calma. Y le dije, bueno, ya le empecé a explicar, ¿has leído el libro de Hechos? Sí, le dijo, ¿qué día se reunía la iglesia primitiva? Le dije. Y le dije, ¿cómo se empieza a adorar? Y ya le empecé a explicar. Pero al final le dije, yo no tengo problema, le dije, si algún día tengo que ir al culto el sábado, le dije, para mí no hay ningún problema, le dije. Yo no sé si para ti algún día en tu iglesia cambien, le dije, y lo tengan que hacer un domingo, yo no sé si sería un problema para ti, le dije, pero para mí no. Si tengo que ir un lunes, si tengo que ir un martes, le dije, yo no tengo ningún problema con eso, le dije. ¿Tú sí? Le dije. Le dije, Dios no. Y bueno, ahí empezamos a sacar un poco de lo que Jesús hacía los días sábados, que realmente no estaba permitido. Le dije, yo creo que Jesús tampoco tuvo problemas para adorar otro día, o sea, bíblicamente. Pero hay personas que quieren confrontar y empezar a decir que tal día se tiene que adorar. Y este ha sido un problema por años, siglos, posiblemente, queriendo imponer algo. Dios es un Dios muy grande. Y dice el libro de Crónicas, que ya perdí la cita, pero cuando se estaba construyendo el templo, dice que una de la oración de Salomón dijo, los cielos de los cielos no te pueden contener, tú eres un Dios muy grande, y esto que estoy haciendo aquí no es nada comparado contigo. Entonces es increíble querer meter a Dios en un lugar así tan pequeño. Aún ni el mismo mundo lo puede contener. La Biblia dice que Dios es demasiado grande, que dice que con sus 2 dedos midió el polvo. Y que ante su gran majestad dice que el agua de todos los mares son 2 gotas. Entonces Dios no se limita a un lugar, a un espacio. Nuestros padres adoraron en este monte. Cuando los judíos volvieron de la cautividad de Babilonia, los samaritanos quisieron ayudarles a reconstruir el templo, pero fueron rechazados. Más tarde, Manasés, hijo del sumo sacerdote, se casó con la hija de Sanbalat, gobernador de Samaria. Nehemías le expulsó del sacerdocio y de la ciudad. Entonces construyeron el templo sobre el monte Gerizim. Posteriormente el templo fue destruido, pero los samaritanos continuaron adorando en ese lugar. La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Qué difícil es a veces, cuando empezaba el servicio le decía, meterse a adorar a Dios, como la palabra dice, en espíritu y en verdad. El querer doblegarnos ante su majestad, el querer ser, cuando somos quebrantados, nos cuesta trabajo. Punto número 3, espiritual y universal. Mas la hora viene dice, Dios es espíritu y
los que le adoren en espíritu y verdad es necesario que le adoren. ¿Por qué? ¿Por qué quiere decir en espíritu y verdad? ¿Habrá adoración falsa? A veces cuando vemos, yo no sé cuántos han visto documentales de personas que hacen milagros, pero ya después de muchos años los cachan en la mentira, que los milagros son falsos, que son gente actuada, que simplemente hacen todo eso para agarrar adeptos. Pero no se refiere tanto a eso, sino espíritu y verdad tiene que ver con algo que tenga bases bíblicas. A veces cuando estamos allá orando, pedimos que todo sea en orden, que todo esté bajo la dirección de Dios y que todo esté conforme a lo que Dios pide en su palabra. La adoración a Dios, por lo regular, siempre se hace de rodillas, y es la forma en cómo la palabra dice que Dios, un corazón contrito y humillado, no despreciará Dios. La mujer fue cambiando, primero le dijo que era un profeta, luego dijo que era un varón de Dios, y al último le terminó diciendo que era el Mesías. Poco a poco ella fue cambiando su forma de pensar y su forma de dirigirse hacia Dios. ¿Alguna vez usted ha adorado a Dios en espíritu en verdad? Bueno, yo sé que sí, ¿verdad? Y si no lo hemos hecho, tenemos la posibilidad de poder recapacitar en cuanto al tema. Recuerdo hace muchos años, allá por los 90, escuché una canción muy hermosa, me gustó, de un joven. Eran dos hermanos que eran músicos, uno era guitarrista y el otro es teclado. Y estos dos hombres, en ese entonces, en los 90, finales de los 90, finales de los 80, el ídolo de la música juvenil era Luis Miguel. Y estos jóvenes eran músicos de él. Pero un día uno de ellos llega a su casa y su mamá lo manda a un retiro. Y él acepta al Señor Jesús. En plena, vamos a decir así, en plena juventud y en pleno éxito que ellos tenían como jóvenes y como músicos, le dijeron adiós a Luis Miguel. Un testimonio muy bonito de ellos. Y recuerdo que bueno, en ese entonces mucha gente lo quería escuchar, y escribió una canción él. Escribieron muchísimo, ¿verdad? Han escrito muchísimas canciones en su tiempo, pero escribió una canción que a mí me encantó mucho. Tenía ratos que no lo escuchaba, y ahora que me tocó el tema, dije, lo voy a escuchar un ratito más. Se llama Serenata Espiritual. Y la letra de la canción dice, no, ya no quiero cantar por cantar. Porque a veces nosotros cantamos y ni sabemos lo que decimos. Y dice, no, ya no quiero cantar por cantar, no quiero más falsedad. Ya no quiero mis labios mover para ofrecértelo y nunca dar. Para decir, pero no vivir. Para cantar por cantar. Yo creo que en muchas ocasiones, lamentablemente, caemos en eso. Que cantamos y en los cantos se le ofrecen cosas a Dios, pero que nunca los cumplimos. Que la adoración a Dios pueda ser algo real, algo bien en nuestra vida, y que cuando cantemos y le prometamos algo a Dios, aún en nuestros cantos, podamos cumplir con Él y con cada una de las cosas que decimos. Sé que nos cuesta trabajo, sé que nos cuesta
y nos puede dar pena aún dentro de la iglesia postrarnos ante Él, pero es la forma, creo que un poco más correcta, más cercana a lo que es la adoración y de lo que Él pide de nosotros. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Que el Señor les bendiga, hermanos. Eso fue el estudio de esta mañana.